de 7 pactos. El pacto edénico, que es el del Edén, pacto con Noé, pacto con Abraham, amén, Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos fueron herederos del pacto, pacto con Moisés, pacto con David, amén, gloria al Señor, y pacto con el pueblo de Israel, y el nuevo pacto, que es el que leímos acá. Entonces, prácticamente la palabra pacto, según los estudiosos, no es tan exacta, porque pacto siempre es entre dos personas, ¿no? Hacen un pacto. Más que todo es como un testamento. Por eso se llama el Antiguo Testamento. Por eso le pusieron, en vez de pacto, le colocaron testamento. Porque el testamento es un padre que antes de morir reparte la herencia a sus hijos. Pero mire que sí tiene que ser hijo para que pueda ser heredero. Entonces Dios es tan bueno, tan maravilloso, que ha tratado con el hombre, y Dios siempre ha hecho esos pactos o ha hecho ese testamento siempre por su gracia. Amén. Porque si se trata de nosotros y de ningún ser humano nacido naturalmente, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Pero por el Evangelio de Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos adoptados por Dios. Amén. La adopción como hijos. En todos esos pactos que Dios hizo, bueno, hubo desobediencia al pacto. No era unilateral, era de Dios hacia el hombre. Solo lo que Dios exigía del hombre es que el hombre entrara a su pacto, porque era para hacerle bien. Nunca los pactos de Dios fueron para hacerle mal al hombre, sino para hacerle bien, para bendecirlo. Pero ni así la gente quiso. Si uno lee la historia de los israelitas, se va a dar cuenta de mucha desobediencia. Y aquí en este mismo capítulo que leímos, ahí lo está diciendo. El capítulo 8 dice aquí: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, que eran las tribus, ¿no? Israel 10 tribus, Judá 2 tribus, eran las 12 tribus. No como el pacto que hice, escuche, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, los israelitas. ¿Cuál era el pacto? Bendecirlos, darles la tierra prometida, prosperarlos, librarlos de las manos de los enemigos, ser su Dios. Amén, gloria al Señor. Sin embargo, dice que ellos no permanecieron en el pacto del Señor, y dice Dios, y yo me desentendí de ellos. Me desentendí. Sí, bueno, con ellos ya no tengo nada, porque he hecho el pacto para acogerlos, bendecirlos, guiarlos, ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. No quisieron, entonces me desentendí de ellos, dice. Amén. Pero antes de ese pacto, de la salida de Egipto hacia la tierra prometida, Dios había hecho un pacto con Abraham. Y en ese pacto le dijo a Abraham que lo iba a prosperar y a bendecir. Dice, haré tu nombre muy grande, tu nombre será renombrado, y muchas naciones saldrán de ti. Y luego la extendió más cuando dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando habló de eso, ya eso se extendió, y eso estaba hablando del nuevo pacto, que ya no sería solamente para los israelitas, sería para el mundo entero. Y mire que el hombre no hizo nada para hacer un pacto con Dios. Pues Dios es el que lo hizo por su voluntad, lo hizo por su gracia, para que el hombre se acoja al pacto.
Amén. Pero no se obedeció. Muchos se salieron del pacto, unos poquitos fueron los que creyeron, los que miraron su palabra, los que lo amaron, pero la gran mayoría se rebelaron. Y dice que él se desentendió de ellos. Pero el profeta Jeremías es el que dice en su capítulo 31, también versículo 31, dice de la siguiente manera, y lo cita aquí el escritor a los hebreos. Dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Amén. Nuevo pacto. Ese pacto traería unos ingredientes muy distintos al otro pacto. Porque el pacto que ellos no cumplieron era una ley que se les dio para que ellos vivieran conforme a la ley. La ley, dice la Biblia, que dice el mandamiento es sano, es santo y justo. La ley no tenía nada de malo. Lo que pasa es que no vino para salvar. Amén. No vino para salvar. Vino para exigirle justicia al hombre. Vino para exigirle de que viviera conforme a la voluntad de Dios. Y claro, todo pecado que se cometa ofende a Dios. Por eso habrá un juicio final. Amén. Un juicio final, hermanos y visitas que están acá en este día. Dios es el Todopoderoso y nadie podrá engañar a Dios jamás. A los jueces de la tierra alguien los puede engañar y presentarse testigos falsos para acusar o para defender, y muchas veces un culpable sale libre y otras veces un inocente sale siendo condenado. Pero el juicio que hará Dios, figúrese, Él lo sabe todo. Y cada cual pagará conforme a sus obras. Pero qué maravilloso para los creyentes que la Biblia dice claramente que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, inmediatamente que se entrega a Cristo y recibe su obra por la fe, dice que sus pecados son perdonados. Cuando dice que son perdonados, hay algo que se encierra muy importante. Porque perdonar el pecado, es decir, un delito, vamos a poner un ejemplo, alguien que ha sido acusado y se le ha comprobado su delito en cualquier país de la tierra. Si bueno, este delito, su sentencia son tantos años de cárcel. ¿De cómo se hará para que esa persona se le perdone y no vaya a la cárcel? ¿Quién lo puede perdonar? El código dice cuántos años son. Si el juez dice te voy a perdonar, comete una falta muy grave. Debe condenarlo. Entonces, ¿cómo es que al creyente se le perdonan sus pecados? Amén. Es porque Jesucristo como Redentor de la raza humana. Amén. Por eso dice que Él es Dios que se manifestó en carne. Porque el hombre tenía una condenación sobre sí desde Adán para acá. El día que de él comieres morirás. Y fue la sentencia de Dios. Y Dios nunca podría pasar por alto ese castigo. Tenía que ser castigado el hombre por el pecado. Y esa es la obra que hace Jesucristo en la cruz. Dios mismo dice, bueno, ¿cómo podrán ellos librarse de este castigo? ¿Cómo podría ser? Porque si Dios mismo dice, yo no los voy a castigar, entonces Dios mismo estaría fallando en su palabra y en su justicia. Porque esto del castigo también es un acto judicial.
hay un delito, merece castigo. Por eso es que la muerte de Cristo en la cruz tiene tanto significado, porque su muerte en la cruz fue precisamente pagando toda la culpabilidad de la raza humana. En Cristo fueron castigados sus pecados y mis pecados. Él murió en lugar nuestro. Y a eso que se refiere el profeta cuando dice: vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí que en el nuevo pacto, como ellos no pudieron nunca cumplir la ley, porque la ley estaba allá en tablas de piedra, ahora en el nuevo pacto pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Amén. Y ninguno dirá a su hermano: ven para que conozcas al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Por eso es que este pueblo no irá al juicio final. Si la gente supiera esto, vendría por montones. Por eso es que hay que predicar, para que el que lo entienda. Porque, hermano, el juicio final es terrible. Si usted quiere lo puede leer en Apocalipsis. Amén. ¿Qué capítulo es que habla del gran día del juicio final? Figúrese que dice que el juez se sentó en el trono, el gran trono blanco, y se sienta el juez, que no es nada menos que el mismo Jesucristo. El que hoy es el Salvador y hoy es el abogado de los pecadores, en aquel día será el juez para juzgar los pecadores. Pero ahí no aparecerá lo que creímos en Jesucristo, porque ya nuestros pecados Él los pagó en la cruz. Por eso fue que murió tan cruentamente, y por eso Él exclamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Él en la cruz. Eso es lo que revela la Biblia. Este es el Evangelio. Amén. Este es el Evangelio. Su muerte fue la muerte nuestra. Por eso, hermanos, permanezcamos en Cristo. Si nos salimos de Cristo, no nos salvará nadie. Amiga, amigo, visita que está aquí, escuche esto bien. Esto es verdad. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso es que hay que predicar el Evangelio, para que nos convirtamos a Jesucristo. Porque la gente se contenta con una creencia muy superficial. Si yo creo en Dios, yo creo en Dios. Claro, no está mal que crea en Dios. Lo que pasa es que Cristo no vino a decir a la gente: cree en Dios y nada más, sino que Él murió para que nosotros podamos recibirlo a Él como Salvador y bautizarnos en su nombre para perdón de los pecados. Entonces, mire, en este nuevo pacto hay una obra grande de Dios. Mire que ningún israelita fue bautizado con el Espíritu Santo jamás. Ningún israelita hubo una obra interna en su corazón de transformación, de regeneración. Solo los que tuvieron fe en la promesa, pero lucharon bastante para mantenerse, pero como creyeron en esa promesa de Dios, del Redentor, entonces ellos sí pudieron caminar con Dios. Pero miren, algunos de ellos cometieron pecados tremendos. Tuvieron que humillarse para pedirle perdón al Señor. Pero cuando llega al Nuevo Testamento, y Jesús, dice la Biblia, que la noche se reunió, capítulo 22 de San Lucas, dice: cuando llegó el día de la Pascua, en que había que sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús le dijo a sus apóstoles, a Pedro y a Juan: vayan a cierto hombre de la ciudad y díganle dónde está el lugar. El Señor te manda a decir dónde está el lugar en que vamos a preparar la Pascua.
para comerla. Y dice, y Él les mostrará un aposento ya preparado. El que habló fue Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, amén. Y dice que ellos fueron, y exactamente como Él les dijo, y el hombre le dijo, aquí está el aposento. Y se reunió con ellos. Entonces cuando estaban reunidos para celebrar lo que se celebraba siempre, cada año, la celebración, así como estamos celebrando los 80 años de la iglesia, más o menos, celebraban la salida de Egipto victoriosos de la servidumbre y de la esclavitud, cada año. Y el mandamiento fue que sacrificaran corderos. Había sangre derramada, porque la salvación siempre ha sido a través de derramamiento de sangre. Por eso Jesús tuvo que ser sacrificado y derramar su sangre, porque la vida de los seres vivos está en la sangre. Así cuando alguien se desangra, se muere. Jesucristo botó toda su sangre, amén, y murió. Pero esa noche, en vez de traer un cordero, dice que de repente el Señor sacó pan y vino y le dijo, tomad, comed, repartidlo entre vosotros y comed en memoria de mí. Y luego la copa de vino y le dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todo esto, digamos, es una manera figurada, pero que tiene un gran valor, no porque lo que es el vino, sino por el acontecimiento que se está conmemorando. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho se derrama para remisión de sus pecados. A partir de allí, o sea que en ese momento todo cambia, porque tenían que traer un animalito llamado cordero o varios corderos para sacrificarlos, para que haya sangre por allí y después prepararlos para comerlos, porque esa era la orden. Pero mire que tenía que ser animalitos inocentes que morían, porque la noche que pasó el ángel que pasó a matar a todos los primogénitos de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas que mataran corderos y untaran en las puertas, dinteles de las puertas, para que donde el ángel viera la sangre no entraría. Así que cada israelita mató corderos, untó en las puertas, comieron ellos de esa carne, y esa misma noche los sacó Dios de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, y salieron victoriosos hacia la tierra prometida. Pero mire que había habido 10 señales poderosísimas, y con ninguna de las señales Faraón se ablandó para dejar al pueblo que saliera. Pero esa última, amén, fue porque murieron corderos. Miren el significado. Esos animales inocentes muriendo para que los pecadores fueran perdonados y fueran liberados. Esa tipología de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. El ángel pasó de largo donde quiera que veía la sangre, pero ahora Jesús, para celebrar con sus apóstoles, no traen cordero, sino que se presenta con pan y luego con el vino. Como quien dice, aquel cordero de la salida de Egipto, aquella ceremonia, hasta aquí llega, porque esa es la del antiguo pacto que ustedes no cumplieron. Ahora comienza el nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho se derrama para perdón de sus pecados. De ahora en adelante ya no serán corderos por allí criados en las fincas. Ahora es el mismo Hijo de Dios manifestado en carne, que entregará su cuerpo y derramará su sangre para que el mundo sea salvo. Porque Él murió por todo el mundo.
todos los que se pierdan, porque es como no tan agradable hablar de la perdición, pero amiga y amigo y hermano, lo dice la Biblia clarito. Lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, en ese todo aquel estoy yo y está usted, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, oiga, el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que ahí hay algo muy interesante que explicar, y es que muchos dicen: yo creo, pero lo explica San Juan en el capítulo 1, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque hay que recibirle como Salvador. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a Cristo hay que recibirlo. No te servirá la mera creencia, sino que tienes que decir: Señor Jesucristo, creo que eres mi Salvador, te entrego mi vida, amén, aquí estoy para seguir tu camino. Porque la Biblia dice, tipifica el Evangelio o al mismo Jesucristo como el camino. Él es el camino, Él es la puerta. Así que para ir al cielo hay una sola puerta y un solo camino, y esa puerta y ese camino es el mismo Jesucristo. Hay que recibirlo. Hermanos y hermanas, a partir de allí, de esa cena, la última cena, y el Señor dice en ese capítulo, dice: he aquí que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Recuerden que cuando la iglesia ascienda con el Señor, dice que habrá las bodas del Cordero. Amén. A ver, ¿qué significa boda? La boda del Cordero. Dice: porque su esposa se ha preparado, vestida de lino blanco, limpio y resplandeciente. Amén. Se encontrará la iglesia con su Señor ya cara a cara. Amén. Alabanzas al Señor. Oiga, 7 años de bodas. Este Señor que usted ahora lo adora sin verlo, allá lo estará viendo cara a cara. Amén. Cara a cara lo estaremos viendo. Y dice: allá, al llegar allí, huirá la tristeza y el dolor. No habrá más gemido, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Enjugará las lágrimas que hemos botado aquí. ¿Cuántos han llorado por allí? Ay, Señor, ayúdame, qué lucha terrible. Pero todas estas lágrimas serán enjugadas por Él. Aleluya, porque gozo perpetuo será sobre nuestras cabezas. A este mundo le espera algo terrible. Hermano, esto está plagado de maldad. El que no lo es porque no lo quiere ver. Hay anuncios de guerras pero terribles. Hay naciones armadas. Solo apretar un botón. Amén. Maldad derramada por las calles. Toda clase de pecado. Hay solo un pueblo, amén, escogido de todas las naciones, tribu, pueblo y lengua, que ha recibido a Cristo. Es el templo de Dios en la tierra. En este momento hay persecución de creyentes en algunos países.
Así que preparémonos. En Colombia hemos estado, vea, muy mimados. Todo el mundo, no, son los cristianos, venga, hoy los felicito porque usted es cristiano. Pero hay países en este mismo momento que hay una persecución contra los creyentes, quemándolos. Si usted busca en internet, usted va a mirar la noticia. Y a ver, ¿qué dice el creyente? Dice, bueno, y Dios va a permitir que nos maten. ¿Dónde aparece en la Biblia que la muerte del creyente es una derrota? ¿Aparece en alguna parte? ¿Cómo que dice la Biblia? Tampoco dice el Señor que nos matarán a todos, pero dice, a algunos de vosotros matarán. Pero no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la podrás matar, porque el cuerpo es el polvo de la tierra, pero hay un tesoro dentro de este cuerpo, la personalidad del ser humano, lavada con la sangre de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, sus pecados perdonados para siempre, para encontrarse con su Señor. De todas maneras, la muerte, sea matado o sea muerte natural, se muere de todas maneras el ser humano. Así que la muerte no es derrota. Con razón dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Gloria sea Dios. Por eso no creamos que porque nos pase algo que Dios nos desamparó. No, Señor. Estamos en esta tierra propensos de cualquier cosa. Dios a cada cual le tiene su vida prefijada. Yo estoy aquí con 72 años de vida vivida. Y digo, vea, esta vida que tengo yo ahora va a ser dedicada más que nunca 100% al Señor, porque esto es una bendición muy grande. Amén. A ver, jovencito, jovencita, ¿tú qué piensas con tu vida que el Señor te dio? Cómo la gente engañada por los deleites del mundo. Bendito el Señor. Un jovencito, una jovencita, porque la brillantez del mundo, los deleites, me voy para allá, creen que allá es que está todo, pero es para hundirse en las cosas más sucias e inmundas de este mundo. Pero Dios te anhela, amén, Dios te anhela para que te goces en su presencia, para que seas lleno del Espíritu Santo, porque mientras los demonios están entrando en la gente por todas partes, no voy a creer que el demonio solamente está en alguien que anda loco, que anda tirando piedra, gente que están sentados en oficinas, escribiendo. Son gentes endemoniadas, los demonios los están usando. Presidentes de muchos países están dirigidos por demonios. Pero en este pueblo, qué cosa maravillosa, el Espíritu Santo de Dios morando en la iglesia. El Espíritu Santo, lo más maravilloso que pueda recibir un ser humano. Llénate del Espíritu Santo. Llénate, si te puedes llenar. Vea, esta dispensación de la gracia, desde el día de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo está en la iglesia. Por ahí han hablado unos historiadores, dicen que el oscurantismo, en un tiempo que no había nada, no, Señor, siempre hubo creyentes escondidos por allí, perseguidos, pero por ahí estaba el Espíritu Santo morando en ellos. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que ahora la iglesia
celebra la Santa Cena.